Mariana Bray se cruzó con Nancy Pasos tras la salida del cepo. Con el apuro que tenían un montón de periodistas y economistas que decían, tiene que anotar el cepo. Bueno, finalmente lo hizo. Por eso cuando se habla de una devaluación, no entiendo por qué se pone el énfasis ahí cuando lo que el presidente anunció es el levantamiento del cepo y es muy importante para los argentinos. Un montón de cosas que estaban naturalizadas que gracias a este gobierno, a esta gestión, empezaron a volvimos a la normalidad. Primero felicito al gobierno por haber cumplido con su palabra. Parece que es algo importante para destacar, una política que sabemos que en general estamos muy acostumbrados a que nos mientan. Habían dicho que iban a levantar el cepo, más allá de los diferentes analistas políticos o economistas o cierta parte de la oposición sesgada que decía que nada de esto iba a pasar y hacía una futurología de cosas erróneas. Después, me parece que es importante, déjame que diga esto, me parece que es importante entender que, digamos, hoy liberamos el cepo, hoy vamos a poder ir al banco a poder en ventanilla retirar. Pero en ventanilla 100 dólares. 100 Perdón, dólares, nada. pero se empieza a blanquear el dinero. Vos vas a dejar de tener miedo. Me parece que esto es lo que está pasando. Hablo del ciudadano común. Vos vas a poder dejar de tener miedo. Vos vas a poder blanquear tu dinero. Podés ir con tus pesos, depositarlos en la cuenta en pesos y trasladarlo al dólar, a una cuenta en dólar, y vas a poder empezar a ahorrar en dólares de manera transparente. No asustado, no viendo, viste, o querés cambiar el auto y no sabés cómo blanquear. Empieza a transparentarse algo, esto va a ir de a poco, paulatinamente. Es el único país en el mundo que tenía cepo. Eso no nos llama la atención. No es algo extraño que el único país en el mundo en el que vos, para comprar un dólar, tenés que estar asustado, pidiendo permiso, el último cepo lo puso Macri, hay que decirlo, ¿eh? Digo, a ver, también Macri lo sacó, las condiciones son otras. Después lo tuvieron que volver a poner. Él mismo lo volvió a poner. Él lo puso, el cepo ya había estado. El cepo no lo creó Macri. ¿Quién creó el cepo? ¿Quién fue el kirchnerismo? El kirchnerismo, bien. Después viene Macri, en gobierno de Macri esto se saca. Obviamente no hizo lo que había que hacer, no hizo los deberes, como les gusta decir a muchos, no hizo los deberes, no hizo las cosas bien, lo levanta y lo tiene que volver a poner. Bueno, ¿qué hizo Milei en este caso? Milei lo que hizo es, como bien decía Analía, armó todo el panorama económico necesario para poder, en tiempo y forma, ¿no? Con el apuro que tenían un montón de periodistas y economistas que decían, tiene que anotar el cepo, bueno, finalmente lo hizo. Por eso cuando se habla de una devaluación, no entiendo por qué se pone el énfasis ahí cuando lo que el presidente anunció es el levantamiento del cepo y es muy importante para los argentinos. Explicar rápidamente por qué se pone el énfasis en la devaluación. Porque la verdad, a la gente que nos está mirando, muchos de esos empleados que a poca, digamos, casi no llegan a fin de mes, la verdad, poder ir a comprar libremente o no un dólar no les importa. Lo que sí les importa es lo que va a pasar a partir de hoy. El viernes hubo una segunda información mucho más cercana a nuestra cotidianeidad, que tiene que ver con el índice de inflación, que fue realmente una bomba terrible para el gobierno, porque fue un 3.7. Ahora bien, muchos dicen, como dijeron cuando llegó Macri, hizo un montón de cosas de estas, que en realidad el mercado ya había devaluado. Lo que nosotros sabemos como argentinos es que por más que el mercado haya ya devaluado, vuelven a trasladar esa devaluación que se va a dar de hecho hoy cuando abran los mercados y se diga que el dólar te lo venden a 1.260. El viernes el dólar estaba a 1.000 y pico, claramente vienen las remarcaciones. Vos durante todo el fin de semana no tuviste precios. Sí. No tuviste precios, obviamente, ni de autos, ni de heladeras, no podías comprar. No, de hecho había concesionarias, había automotrices que habían puesto los autos a 1.400, o sea, ya lo habían... Exacto, que lo habían dolarizado y nadie lo compraba. Pero por eso te estoy diciendo, digo, la verdad, lo que se vienen son prácticamente 2-3 meses de bastante más inflación de la que veníamos teniendo. ¿Eso cómo afecta a los sueldos? Esto es lo que afecta porque en realidad hasta el viernes, el único precio de la economía, los dos únicos precios de la economía que estaban regulados, es decir, que el Estado ponía el precio, es uno, obviamente el dólar, y el otro el salario, eso que lo venimos nosotros contando acá hace un montón de tiempo, que es que el gobierno no autoriza las paritarias, no las convalida, entonces hasta ahora están autorizando aumentos del 1 o 2%. Es el tema, perdón, obvio, este es a el mí tema me preocupa. central. Yo de economía no puedo manejar la economía de mi casa, y vos lees y escuchás a los economistas de uno y otro lado, son todos genios, todos saben y sabrán, de un lado y de otro, de ambos lados de la grieta. El tema son los precios.
que ya venía caminando. ¿Qué va a pasar ahora? Si no pasa nada, todo bien, todos aplaudimos. Es que el tema en que realidad Ojalá, y la otra cosa que te quiero decir a Mariana, que dice los... Pero por ahí no pasa nada. Por ahí ya los precios están cerrados. Báncame un cachito porque tengo... A mí me parece que hay algo, que lo dijo Mariana y yo coincido, el presidente, digamos, prometió salir del cepo y no, digamos, y lo hizo. Y no hay, digamos, economista que no crea que salir del cepo es una buena medida. El gran problema es que salir del cepo implica una devaluación, y el gobierno, como no tiene, digamos, no está en su ADN hacer compensaciones a esa devaluación. Es decir, el señor que tenía los silobolsas llenos está muerto de risa hoy diciendo que bueno, voy a ganar más plata. La persona que tiene un salario mínimo y el jubilado que tiene la mínima o cualquier jubilado, hoy se quiere matar porque va a ir al supermercado y la leche va a estar más cara. Y este gobierno no tiene política de compensación porque no está en su ADN, compensar. Ese es el problema de esta devaluación que ya la vivimos en diciembre. A ver, Agustín. Una pequeña aclaración en lo que estabas diciendo. Digo, esto de salir del cepo, cuidado, porque en realidad lo que se hizo fue flexibilizar el cepo. ¿Por qué digo esto? Porque las personas físicas, cualquiera de nosotros que tenga plata en el banco, los pesos, es cierto que a partir de hoy puede ir y comprar la cantidad de dólares que quiera. Las personas jurídicas, las empresas que tienen plata en los bancos hoy, tienen pesos, no pueden ir a comprar dólares libremente, ¿sí? Que es el volumen más grande que hay. Entonces, hay una flexibilización del cepo, no una salida total como se está tratando de instalar. Sí es cierto que esto es bueno. El objetivo final es atraer inversiones. En este contexto internacional, muy difícil, igual que la Argentina pueda atraer inversiones. Lo cierto es que sí. ¿Por qué te parece que es difícil el contexto? ¿Por qué te parece que no van a venir inversiones, Agustín? ¿Cómo me parece difícil el contexto? ¿No te parece que es un gobierno que está generando y que ha generado mucha confianza a nivel mundial? Pero pará. Más allá del gobierno, el mundo hoy está en una situación de caos total. Digo, Trump está subiendo aranceles, posterga, saca, sube. China le contesta, todo eso está llevando a una guerra de monedas. ¿Qué quiere decir esto? Que los países, para no perder competitividad entre ellos, van devaluando sus monedas. Entonces, en ese contexto, Argentina está en una situación muy compleja. Ahora, hablando de devaluación, descontando una recesión mundial, cayó, las inversiones en vaca muerta en ese contexto no van a llegar, a eso me refiero. Te pregunto algo, hablando de devaluación, por ejemplo, un argentino que tiene una empresa, una pyme, lo que fuere, y exporta, ¿no? Exporta, no sé, sillones, mesas, vasos, cualquiera de las cosas que tenemos acá. Hoy, ¿le conviene o no le conviene el levantamiento del cepo? ¿Esa persona sufre la devaluación o gana? No, el exportador se ve beneficiado con el aumento del tipo de cambio. O sea que hay una parte de la Argentina que se está beneficiando con esto y otra parte que decimos que no. La mayoría. Por eso. Sí, a ver, por eso lo tengo al economista que sabe que me responda para entender. ¿Se va a beneficiar con esto en términos distributivos? El exportador sí, porque exporta un tipo de cambio más conveniente. Estamos hablando de la industria argentina, de la que tanto siempre hablamos, de la industria argentina, que no la cuidan. Sí, estamos hablando mayormente de materias primas, ¿no? La Argentina es exportador más que nada de productos no muy manufacturados. Argentina no exporta mucho producto industrial. Históricamente tenemos una industria que no es muy competitiva y en este contexto de atraso cambiario del último año, menos todavía. Entonces, y con un montón de mercadería china liberada, digamos, o sea, hay un montón de mercadería china a Boja Prazo, claro, obviamente, que va a venir muy barata. Otro que se ve... Es cierto que el Fondo Monetario se lo exigió. Es decir, le dijeron, o salís del cepo, o por lo menos flexibilizás el cepo, como dice Agustín, que tiene mucha razón, o no hay plata. Y de hecho fue las últimas discusiones que hubo. Pero tengo entendido que, y quizás Mariana en eso me puede ayudar porque habla más con ellos, tengo entendido que Milei estaba más convencido, digamos, de salir del cepo que el propio Caputo, que ya la vivió, que tiene una experiencia previa como tenemos todos nosotros. Pero igualmente es cierto que Milei iba, mira, yo ahora no lo podemos pasar al aire, pero en un rato seguro que sí, justamente por algo que le quería decir a Mariana, no todos los periodistas, digamos, por más que pensemos como pensemos, no vemos lo que está pasando. De hecho, yo en octubre del año pasado y durante bastantes meses dije que para mí Milei en los primeros meses de este año salía del cepo, que estaba convencida, yo no soy economista ni mucho menos, y en ese momento me acuerdo
acuerdo que Cavallo decía que había cepo para rato, como para 2 años. Y la mayoría de los economistas, es más, periodistas cercanos al presidente hasta el viernes, o sea, hasta el jueves, decían que devaluar era que se fuera Milei. Sí. Esto lo dijeron tajantemente, obviamente. Ahora, hay algo, que fue diciendo, cortito nomás, pero hay algo que fue diciendo, que digamos que se fue diciendo, instalando durante el año también, durante el principio del año, y era que el presidente no iba a tomar esta decisión. Nadie creía, por eso fue tan hermético lo que ocurrió el viernes para externos e internos, digo, para los propios y los de afuera. No sabían hasta último momento que se iba a anunciar el viernes a las 6 de la tarde, como lo hizo Caputo. Muchos especulaban y decían, el presidente no va a levantar el cepo hasta después de las elecciones, porque iba a utilizar eso para la especulación de las elecciones. Bueno, vamos a ver, vamos a leer. Entonces, si el dólar se mantiene en menos de 1.300, está lejana la posibilidad de que tengan que rifar esos dólares del Banco Central, como se dice habitualmente. Pero en caso de que pase, digamos, esa es una buena pregunta para los economistas. A ver, le pregunto a Aracre, que ya estuvimos con Agustín, igual está ahí en línea los dos, pero si llegara a 1.400, o sea, que sería dentro de la banda sería lo más techo. Lo más alto. En caso de que llegue a esa situación, ¿qué es lo que puede llegar a ocurrir, digamos? El Banco Central vende y para que baje. Qué difícil hacer una pregunta. Bueno, es que es muy larga tu pregunta. Es que si no fuera interrumpida, mi pregunta sería mucho más sencillo. Tenemos 2 economistas profesionales en el tema. Bueno, me chicas, gustaría por favor, no comencemos que preguntarle. No, por eso, pero necesito que no me interrumpan, Georgie, bueno, muy bien, es constante ya el tema. Perfecto, por constante, favor, agotador. Entonces, Hola. básicamente, si el dólar llegase a los 1.400, ¿puede llegar a haber algún tipo, puede haber inflación? ¿Qué es lo que puede pasar si llega al techo? ¿Dónde está la casa de cambio? Ahí vamos, ahí te contesto, Mariano. Vamos a preguntar al señor de enfrente, sobre un comentario que hizo Nancy Pasos recién en cuanto a que el gobierno había intervenido el mercado el viernes con 400 millones de dólares. Esa es la venta del Banco Central. En el mercado único de cambios. Exacto. El Banco Central, correcto. Eso no es intervención en los mercados MEP y contado con liqui. No, eso desde ya, pero digamos, son los dólares que fueron rápidamente a retirar a aquellos que especulaban con esta devaluación. Fueron básicamente los dólares que compraron los importadores en un mercado donde no había presencia de exportadores porque estaban esperando. Exacto. Básicamente pero bueno, eso fue lo que yo te dije, lo que te dije hace un rato. A ver, los importadores van a traer mercadería. Vamos a algo concreto, me perdonan. Acabo de intentar comprar $100 para ver cómo funciona. ¿Te siguen aplicando el 30% del impuesto no sé cuánto? Es un choreo. Salvo que falte aplicar algo en el banco. No. Los bancos durante todo el fin de semana articularon, digamos, todo lo que acaba de hacer. Acaba de hacer el trámite. El 1.250 más el 30%. Bueno, eso es lo que pasa con el dólar tarjeta también. A ver, ¿en qué banco? No sé si Sin nombrarlo. Es uno grande de Argentina. El más grande, creo. Ahora voy a intentar. No quiero nombrarlo porque no sé si no es cliente. Debe tener problemas en el sistema porque no... Y bueno, arranca. Pero tuvieron todo el fin de semana. Ahí Nacho va a probar también. No. A ver. Perdón. Sí. A ver. Agustín. No, quisiera aclarar algo en función de la pregunta que hizo Mariana recién, que son 2 cosas. La primera, ella preguntó si el dólar llegara a 1.400, ¿eso va a generar inflación o no? Este dólar de 1.250 que estamos viendo también implica inflación. Si llegara a 1.400 sería más inflación, pero este dólar de 1.250 implica inflación porque es un salto devaluatorio de abajo de 1.100, 1.097 que cerró el viernes, a 1.250 de ahora. Y otra aclaración. El Banco Central tiene la potestad, en lo que acordó con el Fondo Monetario, de intervenir, si quiere, aún dentro de las bandas, ¿sí? Es decir, si el Banco Central quisiera hoy, para mostrar cierta calma, que el dólar no llega a los 1.300, puede intervenir y vender en el mercado para evitar que eso ocurra. Tengámoslo en cuenta, digo. Solo comprar, Agustín, solo comprar. ¿Cómo? Solo comprar entre bancos. Sí, pero vos sabés, Antonio, solo comprar justamente para acumular reservas. Exacto, no puede vender. En el neto. A ver, Eso aclarémoslo porque si no desinformamos a la gente. No puede vender para que el tipo de cambio sea más barato, sino que puede comprar cuando el dólar en el neto, Antonio, abaratando justamente para evitar que el dólar se vaya demasiado al piso y de esa manera puede acumular reservas, que es el objetivo en gran parte
de este plan económico. Pero me gustaría también responderle a Mariana, porque me quedó colgada su pregunta, que es muy importante, y es, estos movimientos oscilatorios que puede haber en el tipo de cambio, ¿cómo se van a ver reflejados en la inflación? Si recorremos los movimientos del tipo de cambio de los últimos 20 años, en general el 70% de esos movimientos terminan impactando en la inflación. Con una excepción que fue la de Massa en agosto del 23, que al mes siguiente se reflejó en el 100%, pero era un momento muy especial del mercado. Yo creo que ahora, en lugar de un 70%, no vamos a ver más de un 30% reflejado en la inflación, porque tenemos una política monetaria tan estricta que no hay pesos sobrantes en el mercado para convalidar. Pero, chicos, perdón. Termina de hablar, por favor, Antonio. No hay pesos suficientes en el mercado para convalidar más de un 30% de incremento de esos pesos. Por lo tanto, creo que el impacto va a ser mucho menor al que estamos acostumbrados. Bueno, a ver, un momentito, porque Nacho, vos estás comprando. Recién me permitió, se ve que justo no está actualizado el banco de Paulo, seguramente va a pasar con otras entidades bancarias, pero ¿sabés que sí? A 1.275. Compré muy poquito porque no es momento para comprar. Un poquito más arriba, todos, es un banco privado, ¿no? Sí, justamente banco privado. Banco privado. A 1.250 nuestro productor Pablo Nieto. En el mío. Sí, al final todos tenían guita guardada. Todos están llorando, están todos comprando. Bueno, esto demuestra. Mirá lo que compró. ¿Sabés? Hoy a las 3 de la tarde lo vendo más caro, escuchame, pero compré 25.000 pesos. Está bien, no importa. No, pero esto demuestra que no hace falta que estés escondido, que tengas que ir a una cueva, que lo podés blanquear. Me parece altamente, de verdad lo digo, altamente positivo que la gente pueda empezar a blanquear cada vez más su economía y no tenga que estar con miedo, asustada de que si, viste, porque solamente podías comprar 100, no, o sea, vas a tener la posibilidad de ahorrar. Obviamente que hay un montón de gente que está hablando y que está viendo del otro lado y que no tiene ni siquiera la posibilidad de ahorrar porque no llega a fin de mes. Imagínate si va a ahorrar. No hay una realidad, no es una realidad esa a la que hay que escapar, pero tenés un montón de gente. ¿Cómo? Antes con el MEP también podías la cantidad. O sea, no es que estabas en negro porque querías comprar dólares en una cueva. ¿Cuánto podías comprar? No importa, un montón, está bien, lo que vos quieras. Pero tenías cuántos, llegamos a tener 16 tipos de dólar. Fue un horror, nadie lo habíamos naturalizado y nadie se horrorizaba por eso en ese momento. Todo el mundo se horrorizaba por eso. Todo el mundo se horrorizaba. Ya estaba naturalizado. No, estaba Como estaba naturalizado salir a la calle y que 5 tipos encapuchados con un palo no te dejen pasar. Igual, un montón de cosas que estaban naturalizadas que gracias a este gobierno, a esta gestión, empezaron a volvimos a la normalidad. Antonio, les pregunto a los dos. ¿Qué pasa con el dólar tarjeta o con cualquier dólar? A ver, a vos te llega la liquidación de la tarjeta. Viste que las tarjetas tienen distintos días de cierre. Entonces, no sabes, abajo siempre te ponen el día de la liquidación, cómo va a estar y demás. Ahora, ese dólar tarjeta va a seguir teniendo un 30% de cargo que en realidad siempre se deduce en ganancias, ¿no? Sí, no, pero igual ahora, si pagás en pesos, te van a hacer ese recargo. Sí. Por eso mi recomendación a toda la gente es interesante. No paguen en pesos, compren dólares, que ahora es absolutamente líquido, y paguen directamente con dólares de manera de ahorrarse ese 30%. Lo mismo que si viajás al exterior, porque antes la gente pagaba con tarjeta, porque si tenías que deducir de ganancias, obviamente esa parte, ese 30% lo recuperabas. Inclusive en un momento hubo bienes personales, no sé si siguen estando. O sea que ahora conviene directamente ir con el billete. Con el billete. No, podés ir con la tarjeta. Podés ir con la tarjeta, pero cuando la pagás es pagarlo con el dólar billete. Lo mismo que la gente George, quiero decirte una cosa. Con el dólar MEP. Ahora lo hace con el dólar oficial, lo mismo. Pero el dólar MEP le sirve a las empresas ahora. A ver, Robertito, sí, ¿qué querías decir, mi amor? Acá José tiene justamente algo para decir, pero quiero decirte una cosa. Sos tan popular que están todos los periodistas para hacer conferencia de prensa con José, porque nos están siguiendo nosotros, para hacer la nota a José. Así que vos te quedás con nosotros porque somos José es José Napoli. Estabas de acuerdo con el 4%, ¿no? Sabe. Que va a llegar la inflación el mes que viene al 4%. La inflación, a ver, yo comparto con lo que los economistas que están en el piso o en línea, la inflación como pico va a tocar 5%. Recuerden dos temas que algo lo aclaró el economista. No hay tantos pesos. Es la primera. Pero José, perdóname, ¿no? Tengo 32 años de trader. Claro. Es en 32 años que hubo un ajuste cambiario que no genera pánico en la gente, todo lo contrario. Claro. José, pero te digo algo. Eso es cierto.
Pero hay algo que también es cierto. Para el presidente, digamos, la inflación es un fenómeno monetario. Esto lo viene diciendo desde el día 1. Y la inflación empezó a recalentarse y claramente él dice que no emite. Entonces digo, hay un problema casi psicológico de la inflación en la Argentina con esta política bimonetaria que tenemos y que todo el tiempo estamos especulando con a cuánto va a ir el dólar. Para un minuto. Eso se va a acabar ahora. Dame un minuto. No. ¿Qué? Para un minuto, dame la llave de tu auto. Dame un minuto porque ha dejado el auto en el estacionamiento. Volkswagen acaba de emitir, es una empresa automotriz, acaba de emitir un comunicado a todas sus sucursales que se suspende la facturación de 0 kilómetro por el día de hoy para monitorear el movimiento del mercado. A pesar, los consejeros estaban esperando la apertura del mercado. La apertura del mercado fue a 1.250. No pueden dar precio y no pueden vender. Acuérdense, la facturación de los autos se hace directamente desde las concesionarias, pero en la central. Así que Volkswagen hoy no vende autos. ¿Y la persona que tiene que viajar? Y ¿Cómo paga igual, el pasaje? Espera, pregunto. Una persona que tenga que viajar hoy. Georgina, sí. Al valor de hoy. Perdón, convengamos que hoy en día el 90% de la sociedad argentina, y con cierta calma, porque las volatilidades y movimientos que vimos en las últimas semanas son más problemas externos que internos. Y, guste o no, el 90% / 95% de los argentinos está dolarizado ya. Los 2.400, 2.300 millones de dólares que vendió el gobierno, a mi criterio bien hace los últimos 30 días, no lo compró, lo puedo comprar Doña Rosa hasta las grandes empresas. ¿Estamos bien? La gente está dolarizada. La gente que tuvo retiro voluntario, la gente que quiere viajar. Perdón. Lo que vendió el gobierno en los últimos 30 días no lo compró Doña Rosa porque había cepo, no lo podía comprar Doña Rosa. Eso lo compraron importadores que accedieron al mercado. Discúlpeme, tiene razón, pero hablo de lo que es cobertura. Llámese de 1.250 a 1.370 que tocó el MEP el día viernes. Ahí sí intervino Doña Rosa y todo el mundo, el que se quiso cubrir y pagar, pudo con total libertad. Todo el mundo, bueno, los que pudieron. Está pudiendo tanto la gente comprar dólares. Hablamos como si toda la mayoría del país. En el Banco Nación está pasando la producción 1.190. Bajó la cotización en el Banco Nación. A ver, atención, en el Bajó la cotización el Banco Nación. Cotiza 1.190. Quiero preguntarle. Por eso cuando yo pasé, me tomé el atrevimiento de decirle a Robertito que arrancó 1.210, enseguida había offer en pantalla de más de 140 millones de dólares en 1.200 de exportadores y había marcado en su momento hasta 1.170. ¿Qué va a generar eso? Sí, ¿qué va a generar? ¿Qué va a generar eso? Dará lugar a ciertos arbitrajes de no ser persona jurídica y física, que automáticamente con un tema de desconfianza del arbitraje, la brecha era 4 o 5%, hoy en día con un 1% la brecha va a dar lugar a arbitraje y todo va a tender a converger, desde mi punto de vista. Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, cortito, no quiero ahondar mucho para no explayarme tanto en este resumen final, pero estamos en un cambio muy importante, estamos al borde de levantar el cepo, estamos bajando la inflación, está recuperando el consumo, las propiedades están subiendo, le estamos sacando impuestos a la gente. Me parece que estamos en un momento ideal de la Argentina. No nos tienen que atropellar con ideas idiotas, con argumentos estúpidos, no nos podemos dejar avasallar por estos zurdos que lo único que quieren es seguir siendo casta. Lo único que quieren, le lavaron la cabeza a un par de generaciones y lo único que repiten es Milei es dictador, Milei es dictador. Es lo único que repiten y de lo único que se pueden agarrar porque pusimos la calle en orden, entonces piensan que reprimimos a los jubilados. No, gente, pusimos la calle en orden como en cualquier país. No se puede andar por la calle, gente. No rompan más las pelotas. Vamos Milei, viva la libertad y suscríbanse y denle like. Un saludo.